Les damos la bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora y nuestras redes sociales. Busco en ti radio donde estás, no es el final. Hoy es jueves 22 de abril del 2021, continuando con nuestra programación. Bueno, contamos nuevamente con el privilegio de tener aquí a los profetas Echevarría y su segmento Novedades de Vida. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Gracias al Padre Eterno, estamos perfectamente bien y mejorando. Y nos alegramos nuevamente de saludar a la audiencia de esta emisora Busco en Ti, recordándole siempre que donde están no es el final. Ese es el comienzo. De final no hay, es el comienzo de muchas cosas nuevas. Y trayéndoles a ustedes, pues hoy vamos a seguir con el tema resistir, ¿verdad? La última vez hablamos de aguantar versus resistir, y entonces hubo muchas interrogantes, mucho deseo, ¿verdad?, de profundizar más en el tema, porque ha habido una confusión entre lo que es el aguante y lo que es la resistencia. Entonces, hoy vamos a profundizar más en resistir, porque es un verbo, es acción. Y como vimos en el hebreo, esto pues mi esposo va a volver a recordar todo lo que significa. No vamos a poder tocar todo el significado, ¿verdad?, que conlleva la palabra, todos los verbos que se generan a través del significado de resistir. Entonces vamos a tratar de profundizar algo ahí y darles un poquito más de herramientas con respecto a este tema. Sí, siempre recordándole que la Biblia se ha occidentalizado. Ella es de allá de Oriente, del pueblo de Israel. Allá fue que se dio la palabra para uso del pueblo hebreo y del pueblo de Israel, que de las 12 tribus eran las 2 tribus del sur y las otras tribus del norte, ¿no? Perdón. Las 2 tribus del sur, sí, y las 10 tribus del norte, las tribus de Israel. Para ellos fue dada la palabra. Y acá cuando se hicieron tantas traducciones, recordarles que hay muchos errores de traducción. Pero bueno, en cuanto a resistir en el hebreo, estábamos hablando que es esa libertad que tenemos, ¿verdad?, de resistir para hacer las cosas, pues tenemos una libre voluntad. Pero el resistir tiene muchas connotaciones, tiene muchos sinónimos dentro del hebreo, muchos verbos que tienen que ver con estos resultados que nosotros hemos tenido. Pero, por ejemplo, tenemos uno que es manejar, confrontar, medirse uno con alguien. Pero bueno, de eso vamos a seguir hablando poco a poco. Antes vamos a leer unas porciones de la palabra del Señor que están muy relacionadas con el tema que estamos presentando. Sí, son muchos términos allí, pero vamos a tocar algunos, porque no podemos tocarlos todos en un solo programa. Vamos en 2 de Crónicos 20, ¿verdad? Es una lectura que nos va a llevar a entender un poco lo que es la resistencia. Y es una palabra que nosotros hemos leído muchas veces, ¿verdad? Cuando el rey Josafat, ¿verdad?, venían contra él los reyes de Moab y Amón, y era un ejército tan grande, dice ellos. Dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza, dijo, contra tan grande multitud que viene en contra de nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Vamos al 17, ese fue el número 12, dice. No habrá, el del profeta viene, ¿verdad? Ellos se humillaron delante del Señor, y el rey pues clama, y le dice al Señor, nosotros no vamos a poder contra ese grande ejército. Así muchas veces nosotros en la vida nos vemos con circunstancias y decimos, Señor, ya no puedo más. No puedo ya con todo esto. Así se encontraba ese pueblo de Judá en ese momento, y el rey va delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces el profeta viene, ¿verdad?, y le dice en la mañana, dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, dice, es uno de los verbos que dice ahí, estar de pie, dice, paraos y estad quietos. ¿Qué significa estar quieto? Es confianza. Sí, observa, y está quieto. observa.
y estad quieto y ved la salvación. ¿Qué salvación? Ya lo hemos dicho un montón de veces. Protección. Tiene que ver que el Padre está con nosotros en todas las circunstancias de la vida. Eso es salvación, que Él tiene cuidado de nosotros. Salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros, les dijo el profeta. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Se dieron cuenta? Aquí hay una actitud de rendición, donde ellos se rinden delante del Señor. Se postraron en la presencia del Señor. ¿Por qué? Estaban numerosos. El Señor les da una palabra, pero ellos van. Y se levantaron los levitas de los hijos, los sacerdotes de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. En un momento crítico, ¿qué es lo que pasa allí? Hay alabanza, hay adoración, dice. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Topea, y mientras ellos salían, Josafat, el rey, dijo, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, y creed en su profeta y seréis preparados. Ahora el 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos contra los otros y salieron huyendo. Hay varios casos en la palabra sobre ¿Qué le parece? Sobre esas defensas maravillosas que hacía el pueblo. En una ocasión el ángel fue y de un golpe mató 184,000 enemigos. Cuando Caleb también, que confrontó con los astros, con las tejas encendidas, otra defensa del Señor. En otra ocasión le tiraron piedras desde el cielo, imagínense. Pero en esta ocasión que acabas de leer ahí, imagínate cuando dicen a Jai, bueno, yo soy un montón, nosotros somos poquitos. No tengan miedo. Vayan allá, parecen allá frente y observen. Y él diría, ¿no cree que le resultó fácil a él aceptar? A menos que lo aceptó porque era un hombre que entendía que el Padre iba a darle una liberación maravillosa, ¿verdad? Pero cualquiera lo piensa y dice, allá vienen 500,000 contra 100,000 que somos nosotros, nos superan 5 veces en cantidad, nos van a liquidar. Pero yo, estén tranquilos. Y el Señor les mandó una confusión entre ellos. ¿Qué pasó? Pelearon entre ellos mismos y se mataron solitos. Pero mire, vámonos hacia atrás. Es anteceder. Mire cómo ellos pudieron resistir la situación en la que ellos estaban hablando. Entonces, aquí vamos con una de lo que significa resistir, que tiene que ver con confrontar. Dice, ir delante, estar delante, cariar o poner a una persona frente con otra para que debatan o discutan sobre un asunto o examinar sus aseverancias. Pero nosotros vámonos a la parte espiritual, ¿verdad? Es cuando nosotros nos encontramos frente a las circunstancias, y cuando sabemos que no tenemos humanamente, no podemos ganar, no vemos la salida de cómo podemos ganar esa batalla. Bueno, hay otro caso en el libro de los Hechos, capítulo 16, donde es el Señor, ¿verdad? El que actúa. Primero actuó, confrontó al apóstol Pablo cuando iba camino para Damasco. El Señor mismo lo confrontó. Pablo, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás persiguiendo? Lo confrontó. ¿Y quién eres tú? Yo soy el Señor a quien tú persigues. ¿Tú te imaginas el de cosas que pasó por la mente? Y le dice, ponte de pie. ¿Para qué? Para que se fuera caminando si él no veía. Lo que está diciendo, ponte de pie, afirma tus lomos, ponte firme, que soy yo que te estoy llamando, porque te voy a mostrar cosas que tú ni te imaginas. Te voy a demostrar cuántas cosas necesitas padecer por causa de mi nombre. Las necesitas. Y Pablo sencillamente fue cambiado de un hombre perverso, ¿verdad? Hay por ahí una biografía de Pablo, una carta de recomendación, que yo la leí en una iglesia y la gente dijeron, no mencioné el nombre, ese tipo no sirve para nada. Yo dije, mira, no, tengo una carta de recomendación. Yo he matado muchísimas personas, muchísimos cristianos, he estado preso tantas veces, todo así. Y la gente, ¿para qué le daría de trabajo? Nadie. Yo dije, bueno, esa es la biografía de Pablo. Todo el mundo bajó la cabeza y se empezaron a reír. Biografía de Pablo.
lo que para el mundo no sirve, para el Señor le dicen, ahora ponte de pie. Eso se lo dice a cualquiera que esté escuchando, tal vez esté en esa situación. El Señor te confrontó y te dice, ponte de pie porque yo fui el que te llamó. Olvídate de los errores, olvídate de las circunstancias. Yo te estoy llamando y yo te voy a ungir y te voy a preparar. ¿Para qué? Para que enfrentes todos esos temores, para que enfrentes a aquellos que se oponen, para que seas testigo y para que hables de mi verdad. Es tremendo, ¿verdad? Ajá. Tremendo. Entonces, mire usted, dice que ellos se pararon de pie, todo el pueblo, delante del rey, tenían temor. Pero el rey va al profeta a averiguar qué es. El rey reconoce delante del Señor que tenían miedo. Mire cómo uno tiene el resistir. No es decir que no vamos a tener miedo, que no vamos a tener temor. No significa eso, porque es parte de nuestra naturaleza humana, es parte de lo que el Padre ha puesto en nosotros. Entonces, el temor, él dijo, tenemos temor, no podemos contra ese ejército tan grande, pero estaban todos de pie esperando una respuesta del rey, ¿qué vamos a hacer? Pero tenemos que enfrentarlos, porque en ese entonces nadie se cogía, tenían que enfrentar a ese ejército. Pero viene la palabra del profeta y les da una palabra, yo los voy a entregar, yo los voy a entregar. Tranquilo. Está tranquilo y estás quieto. Les dice, estén quietos, estén tranquilos porque yo los entregaré en sus manos. No le dijo exactamente cómo, les dio una palabra y así el Señor nos da palabras cada día y nos dice que tranquilo, estén quietos, no te muevas. Pero nosotros nos angustiamos. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos orando llenos de angustia. Y a veces es una oración que no es más que incredulidad. Pero ¿qué hizo el pueblo y qué hicieron al rey? Se humillaron. Dice que pusieron su rostro y empezaron a alabar al Señor. Empezaron a darle alabanzas al Señor. En gratitud, ¿les había entregado al enemigo? No. ¿Habían ganado la guerra? No. Pero vieron las cosas en tiempo, vieron el futuro y empezaron a celebrar el futuro. Eso es fe. Entonces, mire lo que es resistencia. Es confianza, es adoración. Ya ellos no pidieron más, ellos empezaron a adorar. Y en la adoración se va el miedo, se va el temor, se va la angustia, la desesperación. Entonces, mire usted, una de las maneras de resistir tiene que ver con ponernos frente a la situación y reconocer nuestra imposibilidad. El Todopoderoso. Y hay otro caso en Hechos 16 de Pablo, cuando llega a Filipo. Y después que estuvo allí, iba para la oración y aparece una muchacha divina. Y empieza a decir una verdad, no decía mentira. Estos son hombres del Todopoderoso que anuncian la verdad. Y ya Pablo se molestó y se viró y le dijo, se dio cuenta que era un espíritu de adivinación, porque él tenía entendimiento en eso. Le dijo, sal de ella. Y la gente que usaba a la muchachita con ese espíritu de adivinación para hacer ganancias, lo acusaron de que estos hombres venían a cambiar sus costumbres. Y entonces vienen las autoridades, los cogen presos, los desnudan, los azotan, los meten en la cárcel en lo profundo. Porque habían 4 guardias, la cárcel era un hoyo profundo, y había que pasar 4 guardias para poder entrar allá, casi imposible en aquel tiempo. Lo que había era bien a lo alto, una reja por allá, que podían mirar hacia lo alto, al cielo. Luego empezaron allí con otros presos, y ¿qué hicieron? Pablo y Silas se pusieron a llorar. Ay, ¿cómo tú nos haces esto si nosotros estábamos anunciando tu verdad? No, ¿qué hicieron ellos? Se pusieron en pie a pesar de que estaban encadenados al cepo. Cuando digo se pusieron al pie, es que se pararon firmes, dijeron no, esto no, nosotros es el más poderoso. Y se pusieron a cantar a medianoche, digamos a las 12 de la noche. Comienzan a cantar. Y de momento viene ese terremoto y se abrieron las puertas de todos los presos. Y el carcelero se iba a matar. Y Pablo, no te mates, que estamos aquí todos. Se convirtió el carcelero. Y entonces mandaron las autoridades y le dijeron, mire, suelten a esos hombres, después que los azotaron. Y el apóstol le dijo así, que vengan ellos a sacarnos de aquí porque nosotros somos ciudadanos romanos. ¡Oh! Y comenzaron a temblar y fueron allá los dirigentes de la ciudad, fueron donde ellos, por favor, salgan de aquí, váyanse. O sea, no nos acusen porque vamos a perder nuestra posición. Hubo una confrontación bien fuerte. También Pablo confrontó a los líderes. Ustedes son los que tienen que venir a excusarse a que sacan. Entonces, cuando Pablo enfrenta a los líderes, ¿a quién está enfrentando? Es como cuando tú enfrentas al enemigo. Y tú defiendes el derecho legal que el Padre ha entregado en tus manos. Oye, pero fíjate el poder de la alabanza.
cómo abre cárcel, cómo Ajá, abre puertas. entonces ahí vamos, mire la resistencia. Pablo, como dice mi esposo, no se puso a llorar, nos azotaron, estaban golpeados porque les dieron de palo, los azotaron. Esas varas eran algo Le serio. pusieron una cuestión, el cepo, los pies, los ataron. Los aprisionaron allí con los pies. Imagínense ellos golpeados, humillados, metidos en ese calabozo, con los pies amarrados y todo, daban, cantaban. Dice que los demás presos, ¿ah? Yo creo que quedaron, ¿qué le pasa? Entonces, ¿qué le pasa a estos tipos? Dirán, ¿qué le pasa a estos tipos? Entonces, están locos, oye, que cantando. Entonces yo creo que una de las armas más poderosas que nosotros tenemos para resistir La alabanza. al enemigo es la adoración y la alabanza. Aun cuando ellos no podían hacer nada en ese momento en la cárcel. Y muchas veces estamos contra la pared, el enemigo cree que nos tiene contra la pared. Ellos no pudieron decir, ay Señor, nosotros por estar diciendo tu verdad, por estar predicando tu palabra, mira cómo nos han apaleado, mira cómo nos han tirado en la cárcel, nos han humillado. Tú prometido que lo iba a respaldar y ahora ¿por qué estamos pasando esto? Cuando pronto salgamos de aquí, se acabó, nos vamos. Y estamos sufriendo, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas tú cuando nos dieron de palo, cuando nos encarcelaron? Cuánta injusticia, Señor, qué duro es el camino. Pablo no dijo eso. ¿Qué hicieron? Cantaron y alabaron al Señor en medio de todo eso. Y cuando hicieron eso, ¿qué pasó? Se abrieron. La puerta de las cárceles, se abrió todo. Y entonces, no solamente la de todo. La de todo. Entonces, así mismo es nuestra vida cuando estamos en medio de esas circunstancias. Estamos como en una cárcel, con las manos y los pies atados que no podemos hacer nada. Pues tú sabes que Pablo se gozaba cuando decía, cuando puedo padecer por causa del nombre del Señor, él se llenaba de alegría. Entonces, eso es resistir al diablo. Entonces, imagínense, dice que se abrieron las puertas. Entonces, así mismo, Pablo no es superior a nosotros. Así mismo hoy, cuando nosotros nos levantamos, encaramos el problema, sabiendo, poniéndolo en el altar delante del Señor, y decir, Señor, tengo miedo, me siento incapaz, pero hay una palabra donde se dice, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Como dice, cuando le dijo, me gusta mucho cuando él dice, cuando los profetas le hablan, dice que vendrá la salvación, dijo. Bueno, ahora no encuentro la palabra. Lo que digo es cuando dice que la salvación está quietos. Ahí ves la grande salvación. ¿Verdad? Que el Señor dijo que yo soy la salvación de ustedes. Entonces, ¿qué hizo ese pueblo? Alabó. Se olvidó en ese momento de ese gran ejército. ¿Y qué hicieron? Si Él está en control, yo tengo que darle gracias a Dios aunque no vea nada. Y al día siguiente, cuando iban a enfrentarse al ejército, porque no era de que no iban a enfrentar al ejército, tenían que ir a la guerra. Y tuvieron que ir a la guerra y terminar de acabar con los que habían quedado vivos. Entonces, no es que no vamos a enfrentar. Entonces, es una batalla espiritual, pero tenemos que enfrentarla, pero sabiendo que no estamos solos y pararnos de pie. ¿Y qué dice? Y dice, y al día siguiente, ¿verdad? Cuando el pueblo eligió a varios cantores, mire, para que marcharan frente al ejército. No iban callados, iban cantando. ¿Quiénes iban frente al ejército? Los que alababan al Señor. Y dice, los cantores para que marcharan al frente y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice, es un espectáculo. Den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Nunca deja de amarnos. Antes que siga adelante, tú te imaginas al enemigo cuando ven que nosotros lo superamos de 5-1 y ellos vienen y que cantando, ya se volvieron locos. ¿Locos? Son pan comidos, son pan comidos. Entonces dice que miren lo que cantaban, den gracias a Dios porque Él nunca dejó de amarnos. Qué lindo cuando podemos decir, Señor, tú nunca has dejado nuestro Dios de amarnos. Nuestro Dios nos lo entregó en las manos. En medio de todas las circunstancias y en esos momentos de desesperación nos olvidamos del amor de Dios. Y dice, y cuando empezaron a cantar, Dios confundió a los enemigos. Oye, disculpe. Los métodos de Dios parecen locura. Que mira, cuando Jericó pusieron la fila, ¿y quién iba al frente? Los cantores también. Y yo creo que de arriba de las murallas decía, mira, entonces, esa gente está loco. Mire usted el poder de la alabanza. Exactamente. Cuando empezaron a cantar, usted sabe lo que hay una guerra, no tenemos idea lo que eran las guerras en ese entonces. Y ellos cantando.
y ahí el Señor le entrega a sus enemigos. Entonces, ¿por qué vivimos en tanta angustia? ¿Por qué vivimos en tanta desesperación y no somos capaces de resistir al enemigo? El enemigo no resiste la alabanza ni la adoración. Ese es el arma más letal en contra del enemigo para enfrentar todas las adversidades, para enfrentar todas las circunstancias. No es la queja, no es aguantar. No, Señor, aquí yo aguanto todos los golpes del enemigo. No, el Señor no lo ha mandado a aguantar los golpes del enemigo. El Señor lo ha mandado a resistir y parársele de frente al enemigo y soltar la palabra que el Padre le ha dado. Entonces ella aplicaría la próxima palabra, que es perseverar. ¿Qué es lo que dice perseverar? Dice sostener, quedarse en un lugar en vez de abandonarlo, mantenerse firme y constante en un propósito. Ellos cuando fueron y se pararon allá, el ejército se paró allá, ¿qué hicieron? Se pararon firmes. El Señor les dijo, párense allí firmes y comiencen a cantar. Y el coro empezó a cantar y eso parece locura. Eso parece locura que tú vas a mandar un ejército y mandar unos cantantes al frente a pelear una guerra. Ahora no, ahora las guerras las pelean con cohetes y esas cosas, pero en aquel tiempo que era cara a cara, hombre a hombre, estén quietos, tranquilos y esperen, pónganse a cantar. Y yo creo que esos cánticos también confundieron al enemigo. ¿Qué le pasa a esta gente? Y lo que el Señor nos manda a hacer. Perdóname, seguro que deben tener un arma secreta que nosotros no conocemos. ¿Viste? Un arma secreta. Y a veces las cosas que el Señor nos manda a hacer parecen ridículas, ¿verdad? Exactamente. Pero la palabra dice en Efesios 6:12, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. No es contra el hombre. ¿Sino contra qué? No es contra el vecino. No es contra el jefe. No es contra el propio hermano. A veces sus propios hermanos de la iglesia son como los enemigos de Job. Lo están puyando, lo están atacando, ¿verdad? Cuando usted está pasando una prueba, en vez de ayudarlo y sostenerlo como Josué y Caleb le sostenían las manos a Moisés en medio de la batalla. Pero no vienen los amigos de Job a acusarnos, sí, porque estás en pecado, sí, porque estás en desobediencia. Pero dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que dice aquí contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso es lo que tenemos que pelear todos los días. ¿Y tú sabes cuál es el arma mayor que usa el enemigo en contra del pueblo? ¿Cuál es? El miedo. El temor. Él es especialista en miedo, en meter miedo. No va a pasar nada. Te van a matar. Ahora sí que llega hasta su fin. Mira, sé que viene que por ahí, es más grande que todo lo que tú puedas tener. Así que mejor póngate o niégalo. Es nuestra actitud. Por eso es accionar. Nosotros tenemos que pararnos. Tenemos que pararnos frente a las circunstancias. Tenemos que enfrentarlas. No podemos dar la espalda y decir, bueno, yo aquí aguanto hasta que el Señor quiera, dice la gente. ¿verdad? Sí, eso. Hasta eso se da la voluntad del Señor. Entonces dice el Señor, entonces, ¿dónde están las armas de tus milicias que yo te he dado? Entonces la batalla no es contra el mundo natural que a veces nosotros pensamos, la circunstancia que está enfrente, es espiritual, porque tenemos un enemigo que viene a atacarnos. Es que se nos olvida, porque nos han hecho creer lo contrario, que somos uno con el Señor. Si somos uno con el Señor, entonces usted, Jesús vive en usted, ¿no? Usted vive en Jesús, en Yeshua, y también vivimos en el Padre. Tenemos, es tres que da uno. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Y usted sabe una cosa bien importante, que el enemigo, y lo hemos dicho muchas veces, teme más a usted cuando abre la boca, que lo que quiere es mantenerlo callado por medio del miedo. Cuando usted lo enfrenta, solamente me le menciona el nombre del Señor, él coge despavorido. Le tiene terrible miedo. Así que, entonces, cuando estamos en medio de las circunstancias, nos olvidamos que Él nos ama. Nos sentimos que Él nos ha dado la espalda. Nos sentimos que nos ha abandonado. Nos sentimos que no nos escucha. ¿Por qué? Porque como queremos que el Señor haga las cosas a nuestra manera, nos ponemos como niños malcriados. Entonces somos nosotros que espiritualmente le damos la espalda al Señor. Pero no nos da la espalda a nosotros. Exacto. Y para mí es hermoso que me levanté, que lo que ellos cantaban cuando iban a la batalla, Señor, siempre
tú nos has amado. Y el sentir el amor de nuestro Padre, eso es lo que es el amor, es una fuerza. El saber que es mi papá, que me ama, eso me va a hacer enfrentar. El amor es una fuerza, es acción. Bueno, es el mismo Padre. El Padre en acción. Entonces, tenemos que levantarnos. Me gusta esa parte cuando dice con amor eterno. Eso yo me lo disfruto. Exactamente. Con amor eterno. Entonces dice oponerse, es otro de los verbos, dice. Ponerse uno mismo en contra. De las resistencias de las autoridades humanas. Eso fue lo que hizo Pablo, que se puso a las autoridades y dijo, no, vengan a sacarnos. Nos tenemos que oponer, ¿qué? A lo legal, cuando llega a nuestra casa, cuando llega a nuestra vida. Oponernos en contra de la enfermedad. Cuando vas al médico y te dice, oye, usted, venga acá, usted tiene una enfermedad mortal. ¿Cuánto me queda, doctor? Tienes 3 meses. Sale destruido. Cáncer, estoy muerta. Sí. No, entonces la persona, el hijo del Señor, te está equivocado. Y usted puede haber descubierto un síntoma que el enemigo está poniendo aquí en mi cuerpo, pero no. Eso es ilegal, yo lo rechazo. Entonces resistir es que yo me voy a oponer. Exactamente. A todo lo contrario de lo que el Padre ha dicho en su palabra. Completamente. Entonces la otra es perseverar. Dice sostener y quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Mantenerse firme y constante en el propósito. Entonces perseverar es obedecer a su palabra. Es hacer lo que Él nos está mandando a hacer. Es utilizar las armas espirituales. Entienda que nuestra batalla en este mundo es espiritual. Usted va a vencer a cualquier enemigo en el mundo natural, pero usando sus armas espirituales, parándose, confiando. Hay personas que me han preguntado, pero yo digo, mire, usted tiene que cumplir con el propósito para el cual usted vino a esta tierra. Entonces, ¿y cómo es eso? Dígamelo. Yo digo, no, yo no lo sé. Usted tiene que preguntarle a su papá, que está en los cielos y que está en su corazón, porque si está en su corazón, entonces usted es el cielo de él, porque vive en usted, ¿no? Pues entonces, ¿qué va a hacer? Hable como si es su verdadero padre, hable con él y dígale, oye, le diga, papá, ¿para qué tú me mandaste acá a la tierra? ¿A qué? ¿Ya? Y si usted persevera en esa intimidad con él, de momento un día le va a decir, yo te mandé para esto y para esto. Y te va a decir claramente para qué te envió. Así que te vas a enterar. Yo puedo tal vez el Señor me revele algo para ti. En el momento yo te lo digo. Pero tal vez el Señor está esperando que seas tú el que establezcas una relación personal con Él para que sepas a qué fue que tú viniste a esta tierra. Y una vez que lo encuentres, a qué viniste, vas a caminar por ese propósito, que fue lo que le pasó a Pablo. Pablo no sabía su propósito. Él lo que hacía, creía que lo hacía agradando a Dios. Cuando el Señor se le aparece, le dice, para esto yo te he llamado, para esto yo te he llamado. Y Pablo se aferró a eso hasta la muerte, hasta lo último. Se aferró. Tanto fue así que cuando le dijeron que lo iban a matar allá en Roma, ¿verdad? Él no, y el Espíritu mismo por un profeta le dijo, así te van a matar en Roma, así. Él no tuvo miedo, dijo, para mí es un honor, es algo grande que yo pueda hacer algo por mi Señor. Y fue sin miedo, allá lo mataron. Entonces, la perseverancia no es más que obediencia. Perseverar es pararme firme en la palabra que Él me ha dado. Ya sea, ahí está en sus escrituras, Él habla a nuestro espíritu. A veces le puede haber hablado hace 10 años, hace 5 años, una palabra, pero la palabra, siempre la palabra del Padre está vigente. Nunca vuelve así, exactamente. Y entonces ya sabemos cuál es el arma más poderosa y las demás están allí. Entonces es la resistencia contra las huestes de maldad. Ahí no dice la Biblia resiste, dice que las armas de nuestra milicia no dice que son carnales, no es en su propia fuerza, no está diciendo el Señor, son espirituales. ¿Para qué? Para tumbar las fortalezas. Las fortalezas mentales primero y las de afuera que quieren acabar con la usted. Mayor que es el miedo. Las espirituales. Para echar el miedo. Entonces, en Primera de Pedro, ¿verdad? Para terminar, 5:10 nos dice, y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Cuando nos ponemos en manos del Señor, cuando cedemos nuestra voluntad, cuando nos humillamos, ahí estamos resistiendo al enemigo,
porque no hay nada más que odie el enemigo que un hijo arrepentido y que diga, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Me arrepiento, he abierto puertas, aquí pongo mi carga, mi lucha, mis debilidades delante de ti. Eso trae un sufrimiento cuando usted renuncia y reconoce su condición. Pero ¿qué dice el Señor ahí? Que Él va a restaurar su vida. Y que dice que nos va a quitar la cobardía, dice, los hará fuertes y firmes y estables. ¿Para qué? Para resistir. Porque para resistir tenemos que, nuestra vida tiene que estar restaurada. Tenemos que estar fuertes en Él, firmes y estables, confiados. Es la manera en que nosotros vamos a poder resistir todo lo que hay y todo lo que viene. Bueno, creo que hasta aquí llegamos por el día de hoy. El tiempo se nos terminó. Así que les bendecimos y esperamos que esta palabra haya sido de grande bendición para sus vidas. Y nos vemos el próximo martes. Bendecidos por el gesto de fin de semana y por el gesto de la vida. Bendiciones. Y párese firme. Párese firme.